Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. ¿Sabéis? Decidirme a dar el salto, a convertir días extraños en mi trabajo, fue una decisión complicada. Y lo fue porque lo primero que hice fue plantearme todas las dificultades, todas las cosas que tenía en contra, todas las cosas que podían salir mal, todos los peligros que me acechaban, todas las consecuencias de tomar determinadas decisiones, algunas de ellas muy serias, tanto las decisiones como las consecuencias. En definitiva, ponerme en el peor de los escenarios posibles. Y para qué engañaros, el peor de los escenarios posibles era muy malo. Pero era necesario de hacer ese ejercicio porque así por lo menos conocía la realidad. Y podía ponerme a trabajar para evitar que sucediesen las cosas que se podían evitar, minimizar el impacto de las que eran evitables y solucionar los problemas que se fueran planteando. Y creo que ese planteamiento ha sido la clave de que las cosas estén yendo aceptablemente bien. Lo de evitar la confianza excesiva, el entusiasmo sin motivo, el vamos a conseguirlo porque somos los mejores, porque sí, lo aprendí por el camino duro. Por el camino más duro. ¿Os acordáis cuando la semana pasada, hablando de Stan Lee, os contaba lo de mi colección de cómics mal vendida? Pues eso fue a raíz de montar una empresa siendo muy joven. ¿Sabéis que la mayor parte de las empresas fracasan antes de los 3 años de vida? ¿Y por qué? Pues básicamente por lo que fracasó la mía. Porque todos tus planteamientos iniciales se centran en tus posibilidades, en tus valores, en las cosas que puedes conseguir, en sobrevalorar tus capacidades y en subestimar tus dificultades. Así que me juré a mí mismo que eso no me iba a ocurrir nunca más. Y una determinación como esa termina llevando por un camino duro, pero fructífero, que es el camino de la autoexigencia. Si este proyecto, por poner un ejemplo, sale mal, desde ya os anuncio que la culpa desde luego no va a ser vuestra. Dios mío, dicen algunos, qué mal gusto tiene esta gente que ha dejado de oírme, ni de los medios técnicos, ni de los otros podcasts, ni de iVoox, ni del mercado, ni de las 1001 excusas que muchas veces nos buscamos para justificar lo que solamente es culpa nuestra. Una de mis expresiones favoritas es que el orgullo suele preceder a la caída. Y eso suele ser así porque la ausencia de humildad te lleva a pensar que las cosas nunca te pueden salir mal, que tus deseos se cumplen con solo formularlos. Y eso, por suerte o por desgracia, nunca es así. Sin la autocrítica constructiva, que a veces podemos maltratarnos peor que el peor de nuestros enemigos, pero sin la autocrítica es muy difícil avanzar, muy difícil mejorar. Puedes, con suerte, estancarte y con mala suerte empezar a caer en barrena. Y no estoy hablando solo de lo profesional, ¿eh? ¿Qué va? También sirve para profesiones tan difíciles como ser padre, ser esposo, ser amigo, ser persona, vaya. Que uno de los espectáculos más tristes que se pueden ver es contemplar cómo se le pudre el alma a alguien sin el menor sentido de la autocrítica. Y autocrítica sin justificaciones, sin excusas. Una justificación y una excusa jamás han arreglado nada en la vida. Jamás han aportado una solución.
Y luego están cosas aburridas, cosas que no se llevan, cosas que no se estilan, como el sacrificio, la disciplina, el esfuerzo, la resiliencia, que se cultiva, no es una habilidad innata, uno aprende a aguantar. Y ya sé que todo esto que os propongo es un camino estrecho, pedregoso, empinado, pero al final de ese camino hay un premio. El premio de fortalecer el carácter, de no achicarse ante las dificultades ni ante los retos, y un carácter fuerte, visto lo visto y hacia dónde van las cosas, dentro de nada va a ser un bien tan valioso como escaso. Comenzamos. Os aseguro de verdad que no es mi intención convertir a Días Extraños en una especie de cajón de la nostalgia del misterio. De hecho, yo siempre he sido muy, pero que muy crítico con la tendencia que tenemos en este mundillo a marear la perdiz una y otra vez sobre los mismos temas. Pero, aunque no sea mi intención, sí que la actualidad, nuestra actualidad, que a veces va por derroteros muy distintos a los de la actualidad general, pues la actualidad a veces nos impone determinadas cosas. La semana pasada os contaba que el código secreto de la Biblia, algo que ya parecía pertenecer a las estanterías del museo de lo extraño, de lo misterioso, pues vuelve por la puerta grande con ni más ni menos que un especial en una importante cadena de televisión. Y ahora una importante figura que también parecía que iba a estar ya relegada al olvido, pues parece que hace una inesperada reaparición de manos de otra película, de otro documental. Se trata de Bob Lazar, el hombre que puso en el mapa el Área 51, que nos contó que existía, que con el relato de sus presuntas vivencias allí dio vida a toda la leyenda de platillos volantes capturados, extraterrestres, congelados o vivos, experimentos con tecnología secreta. Hacía 30 años casi que no sabíamos nada de Bob Lazar, que parecía que se había retirado voluntariamente del objetivo público. Pero el cineasta Jeremy Corbell le ha convertido en figura central de un documental que se estrenará en Los Ángeles el próximo 3 de diciembre, el lunes de la misma semana en que estés escuchando esto, narrado por otra vieja gloria, en este caso cinematográfica, Mickey Rourke. Y no sabemos qué revelaciones hará Bob Lazar en esta película, si confirmará toda su historia o nos dirá que todo es un fraude o una invención, si nos explicará los motivos de su prolongado silencio, pero estaréis de acuerdo conmigo que la ocasión es maravillosa para contar una de las historias más extrañas y más controvertidas de la conspiración OVNI. Como os comentaba, toda la, vamos a llamarle mitología que hay alrededor de los platillos volantes y su relación con la instalación conocida como Área 51 tiene su origen en el testimonio de un hombre, Bob Lazar. Porque Bob Lazar, que en 1989 era un joven físico, licenciado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, sorprendió a propios y extraños, ni más ni menos que contando que había estado trabajando en aquel lugar investigando tecnología procedente de esos platillos volantes. Fue en un programa de televisión emitido por la televisión local de Las Vegas, la cadena KLASS. Lazar fue entrevistado por el periodista George Knapp, presentándose bajo el seudónimo de Dennis y con su imagen presentada como una silueta a contraluz para que no pudiera ser identificado.
Y allí, en una emisión que causó un auténtico revuelo mundial, confesó que había estado trabajando en un lugar, en una instalación denominada S4, dentro del Área 51, y que su trabajo consistía básicamente en hacer ingeniería inversa con platillos volantes capturados. Como hemos dicho, la entrevista causó una conmoción inmediata y los representantes del gobierno estadounidense declararon que el tal Dennis no había comprendido lo que había visto en aquella instalación en la que había estado trabajando, y que si bien era cierto que en el desierto de Nevada existía un lugar de alto secreto, este no tenía en absoluto nada que ver con los platillos volantes. Por otro lado, ni el seudónimo, ni el rostro cubierto, ni ninguna medida le sirvió al azar para ocultar su identidad, y a raíz de la emisión televisiva comenzó a recibir en su casa llamadas amenazadoras, prometiendo acabar con su vida de las formas más desagradables que se pudiera imaginar. Había sido descubierto, tampoco era muy difícil, no debería de haber mucha gente con sus características, y decidió salvar su vida emprendiendo una huida hacia adelante. Comparecería ante los micrófonos y las cámaras de los periodistas con su nombre verdadero y su rostro descubierto, y así, si le sucedía algo, todo el mundo sabría que lo que había estado contando era verdad. Más tarde descubriría que su entrada en la vida pública le abriría la puerta de otro infierno, diferente al de las amenazas, pero igualmente terrible. La historia que contó ante los medios de comunicación comienza en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde obtuvo empleo gracias a su brillante currículum vitae. Allí el joven Lazar tuvo ocasión de trabajar con Edward Teller, uno de los más grandes físicos de la historia y el padre de la bomba de hidrógeno. Al parecer fue Teller el que le recomendó que echase su currículum en AG&G, una de las empresas de defensa más importantes de los Estados Unidos, especializada en investigaciones secretas. Lazar consiguió superar sin mayores problemas un proceso de selección de personal en el que primaba ante todo la seguridad, investigar a los nuevos miembros, entrevistas personales, interrogatorios con polígrafo. De hecho, no es que lo pasase, es que lo pasó con nota y consiguió la más alta acreditación de seguridad, lo que le permitía trabajar en los proyectos más secretos. Y es por ello por lo que fue destinado al Área 51, a un paraje enorme y desolado en mitad del desierto de Nevada, denominado Groom Lake, y que depende administrativamente de la base aérea de Nellis. Un lugar que en aquel entonces oficialmente no existía. No hay más que recordar que fue el presidente Barack Obama el primero en reconocer la existencia de esta instalación. Lazar debió de sentirse intimidado y también muy satisfecho cuando llegó por primera vez a aquel lugar en medio de un desierto flanqueado por imponentes montañas para incorporarse a su nuevo puesto de trabajo. Era una oportunidad única para un joven técnico que tendría la oportunidad de trabajar con los mejores de sus respectivos campos y en cosas que en el ámbito civil tan solo se podían soñar. Había llegado hasta allí a bordo de un Boeing 737 del Departamento de Energía, procedente del aeropuerto de Las Vegas. El avión aterrizó en la gigantesca pista de aterrizaje de la base y cuando descendió por la escalerilla sentía cierta sensación de inquietud, y eso que no tenía la menor idea de dónde se estaba metiendo. Lazar fue conducido a las instalaciones denominadas S4. Si el Área 51 es secreta, el S4 sería el secreto dentro del secreto. Un lugar perfectamente camuflado entre las montañas que flanquean el perímetro del Área 51 y que parece la fortaleza del villano de una película de James Bond.
Aquello era muy impresionante, en efecto, pero lo que jamás hubiera podido imaginar Lazar es lo que iba a ver nada más cruzar el umbral de las inmensas puertas de aquel lugar. Él nunca había creído ni en extraterrestres ni en ovnis, y siempre de hecho había hecho comentarios despectivos, irónicos, sobre tales fenómenos. Y allí estaba, delante de un auténtico platillo volante. Pero bueno, a lo mejor no era una nave extraterrestre, a lo mejor era algún sofisticado prototipo secreto, alguna clase de nave experimental, aunque unos enigmáticos carteles que se encontraban repartidos por toda la instalación y en los que se podía leer sobre un fondo de estrellas la frase "ellos están aquí", parecía indicar lo contrario. Fue en la soledad de su despacho, unos días después, recién incorporado a su nuevo puesto de trabajo, un despacho presidido por uno de aquellos enigmáticos carteles, cuando comenzó a acercarse a la verdad de lo que allí se cocía. Hasta ese momento, cuando preguntaba sobre la naturaleza del trabajo que tenía que desempeñar, bueno, le contestaban con evasivas, básicamente que tenía que ver con un proyecto de propulsión avanzada. Pero finalmente le proporcionaron un dossier que revelaba el origen de la propulsión en la que querían que trabajase, y es que el platillo volante que había visto al llegar a la base era, efectivamente, una nave de origen extraterrestre. Poco después, Lazar tuvo acceso al recinto más reservado de la instalación, un lugar que se encontraba en una inmensa cueva artificial y en el que se custodiaban 9 platillos volantes, cada uno de una forma diferente y en diversos estados de conservación. Según las propias palabras de Lazar, era como estar en una tienda galáctica de vehículos de ocasión. Estaba en el secreto, pero estar en el secreto tenía sus servidumbres, vigilancia constante, gente que te decía que allí nunca había habido platillos volantes y jamás los habría, e insinuaciones veladas sobre lo que podía pasarle a uno si se iba de la lengua. El ambiente era tan sumamente opresivo que Lazar llegó incluso a sospechar que en aquel lugar se estaban llevando a cabo, se estaban utilizando técnicas de lavado de cerebro más agresivas, que iban mucho más allá de la coacción a la que se estaba viendo sometido. Técnicas que implicaban el empleo de drogas, de sugestión hipnótica. De hecho, cuando hablaba con la gente de la base había lagunas en la memoria, comportamientos extraños. Y toda esa historia de comportamientos extraños, de experimentos de control mental en aquella base, nos hace plantearnos algo interesante. ¿Y si Bob Lazar cree que nos está contando la verdad, pero esa historia ha sido implantada a propósito en su mente mediante técnicas que se desarrollaron durante el proyecto MK Ultra? ¿Con qué propósito? Pues, por ejemplo, para ver cómo reacciona la población ante una noticia de estas características, o como elemento intoxicador para crear confusión sobre el secreto ovni. No hay que olvidar que los experimentos de este tipo son una realidad ampliamente documentada en los Estados Unidos. O tal vez podemos contemplar precisamente la opción contraria, que partes relevantes de la historia le fueran borradas de su mente. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, según su propio relato, Lazar fue avanzando en el escalafón, penetrando cada vez más en el secreto, y hasta le dejaron entrar en el interior de estos aparatos. Un interior que parecía acondicionado para seres mucho más pequeños que un ser humano normal. Tal vez para esos pequeños humanoides, los grises, cuya presencia ha sido reportada por decenas de testigos de apariciones ovni en todo el planeta. Finalmente, en un campo de pruebas, oculto a la vista del público, enclavado en una vaguada rodeada por todos lados de altas paredes de piedra, Lazar fue testigo del vuelo de prueba de uno de estos aparatos. Pudo contemplar cómo se elevaba, cómo evolucionaba, sin ruido, sin motores,
sin ningún tipo de explicación física aparente. El equipo de técnicos y científicos que trabajaba con Lazar tenía sus propias ideas al respecto, pero no estaban seguros de la realidad. Sabían o creían saber que la propulsión de aquello tenía que ver con el dominio y control de las ondas gravitatorias, de las que tampoco sabían gran cosa. Hay un dato curioso, y es que Bob Lazar afirmaba que las investigaciones estaban centradas en el elemento 115, un elemento químico que era desconocido en aquella época y que sin embargo fue producido por primera vez en laboratorio unos años después, en 2004. Para Lazar, buena parte de lo que estaba ocurriendo en el Área 51 tenía que ver con la iniciativa de defensa estratégica, la conocida popularmente como Guerra de las Galaxias, que fue un programa para colocar en órbita satélites armados. En principio se dijo que era en contra de la Unión Soviética, pero en el mundo de la ufología ha habido quien ha especulado con la posibilidad fantástica de que el objetivo fuera proteger a la Tierra de un eventual ataque extraterrestre. Puede parecer una posibilidad descabellada, pero el propio Ronald Reagan, promotor de esta iniciativa, fue el que de alguna forma inició estos rumores diciendo esto ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Perhaps we need some outside universal threat. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Quizá necesitamos de una amenaza universal exterior. De vez en cuando pienso en cómo nuestras diferencias se desvanecerían si nos viéramos enfrentados a una amenaza extraterrestre. Curiosas palabras, ¿verdad? Y no será la última vez que nos refiramos a ellas en Días Extraños. Dentro de unos programas contaremos algo más. Pero volvamos con Bob Lazar. Para corroborar su historia, su fantástica historia, fue sometido hasta a 4 interrogatorios poligráficos. En dos casos, el polígrafo dijo que Bob Lazar estaba diciendo la verdad, y en otros 2 los resultados fueron inconcluyentes. Así que todos esos cables y electrodos unidos al cuerpo de Bob Lazar resultaron poco útiles a la hora de esclarecer el asunto. Pero para lo que sí sirvió el testimonio de Bob Lazar fue para que salieran a la luz multitud de testimonios, de filmaciones, de pruebas de que algo anómalo y fuera de lo común estaba ocurriendo en la instalación conocida como Área 51. No en vano, por aquel entonces, la ruta estatal de Nevada 375 ya era conocida popularmente como la autopista de los extraterrestres, y es que era la carretera más cercana al Área 51 y desde hacía mucho tiempo se venían produciendo todo tipo de informes por parte de gente que iba por esa carretera y veía ovnis de todos los tamaños, formas y colores. Y no es fácil tampoco que hablen los operadores de radar de la zona, los que ven cosas más extrañas en sus pantallas, y las declaraciones que se obtienen se hacen de manera clandestina normalmente. Y cuando se consiguen esos testimonios, lo que suelen contar estos operarios es que en las pantallas de radar se ven cosas raras de vez en cuando, y que cuando sucede esto, pues siempre aparece alguien con la debida autoridad que ordena a los operarios del radar que miren para otro lado, que allí no está sucediendo absolutamente nada. En cuanto a George Knapp y su equipo, el periodista que le entrevistó originalmente, descubrieron que intentar corroborar las credenciales de Bob Lazar, de intentar confirmar su historia, de siquiera hacerle una biografía, era muy complicado. Él les dio un detallado currículum con todos los centros académicos a los que había acudido y los títulos que había obtenido en cada uno de ellos. Pero resulta que cuando los periodistas fueron a confirmar esta información, todos los expedientes se habían perdido. Ni Edward Teller le recordaba, ni había nada de él en el MIT, ni en el Caltech.
Sin embargo, se demostraba muy diestro manejándose con términos científicos de lo más esotérico y fórmulas matemáticas inabarcables para un profano. Los que recuerden nuestra reciente entrevista con Pierre Monteagudo y su investigación sobre el doctor Héctor Rojas, lo de los borrados de identidad y de historia personal, pues será un concepto que les suene. El gobierno de los Estados Unidos también negó rotundamente que supiera nada de este señor o que hubiese trabajado como funcionario público alguna vez, a pesar de que Lazar se encontraba en posesión de alguna documentación que parecía decir lo contrario. Así que en medio de esta controversia apareció una figura muy popular en los Estados Unidos, el astronauta Edgar Mitchell, que decidió averiguar de una vez por todas si la historia de Bob Lazar era cierta o no. Así que se fue a conocer al personaje y a pasar 3 días enteros con sus días y sus noches sin separarse de él e interrogándole sobre los más variados aspectos con los que estaba familiarizado como astronauta, desde las interioridades de ser empleado público de alto nivel y con acreditaciones de alto secreto, su estancia en el MIT, el mismo Mitchell era doctor en aeronáutica por esa institución, y los más variados aspectos tecnológicos y científicos. Y Edgar Mitchell, el 6º hombre en pisar la luna, llegó a la conclusión de que Bob Lazar había formado parte de algún tipo de operación encubierta de alto nivel. Entre tanto, las revelaciones de Bob Lazar habían convertido el perímetro del Área 51 en una especie de verbena ufológica donde decenas de personas todas las noches acudían a ver si veían algo. Y el caso es que algo se veía, no solamente por parte de aficionados, sino que en abril de 1992 la cadena NBC mostró a todos los americanos unas impresionantes imágenes tomadas allí de un objeto luminoso que evolucionaba de formas imposibles para cualquier aeronave terrestre. Semejante romería en los aledaños de una instalación de alto secreto que oficialmente ni siquiera existía, no se podía tolerar. Así que comenzaron a aparecer siniestros helicópteros negros que acosaban a quienes se adentraban demasiado en el lugar, y comenzaron a actuar unos nuevos guardias de seguridad privados que llegaron a detener a algunos curiosos para confiscar sus películas y cintas de vídeo. El hecho de que no fueran ni agentes federales ni soldados los encargados de la seguridad, sino una empresa privada, Wackenhut, pues es cuando menos llamativo. Wackenhut es una empresa de seguridad con vínculos con toda la comunidad de inteligencia estadounidense, que también está muy introducida en el sector de las prisiones privadas y que tiene un largo historial en el tema de las operaciones clandestinas, operaciones encubiertas del gobierno norteamericano. De hecho, William Hinshaw, un importante exdirectivo del FBI, hizo célebre la frase: si quieres un trabajo sucio bien hecho, llama a Wackenhut. Y entonces aquí es donde empiezan las preguntas, porque si en el Área 51, como se nos ha dicho, justo a raíz de reconocerse su existencia, porque si el Área 51 es tan solo una instalación de la Fuerza Aérea para probar prototipos avanzados, porque la seguridad no corre por parte de la Fuerza Aérea, ¿qué necesidad hay de contratar a pistoleros o a mercenarios o como queramos llamar a esta gente? Y Lazar durante un tiempo siguió contando historias. Así nos enteramos de que fue contratado para sustituir a una persona que falleció en un extraño accidente durante una prueba nuclear secreta. Entre los papeles que le dieron para estudiar había un montón de informes de proyectos secretos, informes como el proyecto Sidekick de armas de rayos, el proyecto Galileo, que era en el que trabajaría él sobre ingeniería inversa de platillos volantes, o el proyecto Looking Glass, que trataba la posibilidad de viajes en el tiempo. Y siempre a través del relato de Lazar cuenta que a través de todos estos dosieres tuvo noticia de un encuentro entre extraterrestres y humanos que ocurrió precisamente en el Área 51
en 1979. El encuentro entre científicos que iban escoltados por hombres armados y humanoides al parecer tuvo lugar en un paraje desértico dentro de la base, que por cierto es enorme. Estamos hablando de un rectángulo de 37 por 40 kilómetros, que ahí es nada. Dentro de la base pero alejado de las instalaciones principales. Y al parecer la cosa terminó como el Rosario de la Aurora porque debió de haber algún tipo de malentendido. Los humanoides avisaron a los militares, o lo intentaron, de que no podían entrar con armas. Estos desoyeron la advertencia y al entrar en el área delimitada por los humanoides, sus cráneos estallaron. De hecho, no se sabe muy bien lo que ocurrió, si es que ocurrió algo, porque según la versión de Lazar, hasta los científicos resultaron también muertos. Y esta es una de las historias que contaba Lazar en la época previa a su desaparición de la vida pública y que se fueron haciendo cada vez más y más y más extrañas. Contaba que afirmaba tener la constancia de que Jesucristo había existido, de que tanto él como otros líderes espirituales humanos habrían sido genéticamente diseñados por los alienígenas para ayudar como estrategia para que el ser humano tuviera una evolución espiritual. El conocido ufólogo Jacques Vallée se interesó muchísimo por el caso de Bob Lazar y después de estudiarlo con mucho detenimiento llegó a la conclusión de que se trataba de un absurdo o de una fabulación del propio Lazar o incluso de una maniobra de intoxicación diseñada adrede por elementos del gobierno estadounidense, nadie sabe con qué propósito. Y sí, la historia de Bob Lazar tiene muchos huecos, tiene muchos puntos oscuros, pero lo cierto es que casi nadie había reparado en que el Área 51 estaba ahí hasta que Bob Lazar salió a la palestra. Y los diferentes informes sobre luces y aparatos extraños avistados en las proximidades de ese lugar desde las décadas de los 50, de los 60, de los 70 hasta la actualidad coinciden evidentemente con el uso conocido de esa instalación. Allí se probó el avión espía U-2, igual que su sustituto, el SR-71, el F-117, el B-2, y esos son solo los que sabemos. La probabilidad de que otros aviones experimentales, aparatos de ala triangular, que se ven últimamente muchos por el mundo, o platillos volantes, aparatos circulares con sistemas de propulsión no convencionales, hayan sido desarrollados y probados allí, en proyectos que se remontarían al reclutamiento de ingenieros y científicos nazis después de la Segunda Guerra Mundial, pues es una probabilidad muy alta. Ahora, que todo eso tenga algo que ver con una conspiración alienígena, eso ya es harina de otro costal. Lo cierto y verdad es que Bob Lazar, después de muchos años de oscuridad, vuelve a colocarse bajo el foco del escrutinio público. Y no sabemos qué es lo que tiene que contar. No sabemos si nos va a contar algo nuevo. No sabemos si nos va a repetir la misma historia. No sabemos si nos va a confesar que es un farsante o que es un intoxicador a sueldo de alguien. No sabemos si habrá guardado en algún cajón una prueba que no haya mostrado hasta ahora. No sabemos ninguna de esas cosas y no sabemos siquiera si la solución a todas esas preguntas la encontraremos esta semana. Pero sí sabemos que ese hombre que todavía tiene cara de joven friki de los ordenadores de los años 80, la misma cara o muy parecida que cuando con 23 años construyó un bólido a reacción, ese tipo de las gafas de culo de vaso y la sonrisa encantadora, sabe muchas más cosas de las que cuenta, eso seguro. Jack, ¿no cree que debemos ir a otra parte de la habitación, lejos de los cristales? No, aquí estamos bien. Mandrake. ¿Qué?
¿Se da cuenta de que además de fluoridizar el agua se están haciendo estudios para fluoridizar la sal, la harina, los zumos de frutas, la sopa, el azúcar, la leche, los helados Mandrake y los helados de los niños? ¡Qué horror! ¿Sabe cuándo empezó la fluoridación? No lo sé, no. En 1946. En 1946, Mandrake. Lo de que coincide con la conspiración comunista de posguerra. Tan venenosa como increíble. Una sustancia extraña se introduce en nuestros preciados fluidos corporales, sin conocimiento de los individuos y contra su voluntad. Así es como actúan esos terribles comunistas. Son días extraños, con Santiago Camacho. Supongo que a muchos os sucederá lo mismo que a mí. Cuando un profano, y yo lo soy, se acerca al mundo del arte contemporáneo, pues a veces se sorprende y ve cosas y ve acciones y ve obras que dice, bueno, vale, vamos a suponer que esto es arte porque me lo están contando. Y ese porque me lo están contando es importante, porque ¿quién nos dice lo que es arte y lo que no? Tenemos como ejemplo pues el caso de Banksy, que hace muy poco destruyó por control remoto una de sus obras recién subastadas. ¿Esto es arte? ¿Es activismo? ¿Es ganas de llamar la atención? Así que ante esta perplejidad he decidido acudir a Pilar Baselga, que es una experta en arte, ha escrito varios libros didácticos sobre el tema y uno muy crítico con el arte contemporáneo en concreto, arte, profanación y magia negra, y vamos a preguntarle sobre todas estas cosas a ver si sacamos algo en claro. Pilar Baselga, muchísimas gracias por acudir a la llamada de Días Extraños. Muchas gracias por invitarme, Santiago, muchas gracias. Es un placer. Pilar, este libro tuyo, Arte, Profanación y Magia Negra, ¿qué es lo que pretendes denunciar? ¿Qué es lo que pretendes contar en estas páginas? Bueno, este libro es muy denso, quiero decir, son pocas páginas, son 180 páginas, pero cada palabra que hay es necesaria e indispensable y una criba para poder en poco espacio hablar de muchas cosas. Entonces hablo de muchísimas cosas, pero digamos lo fundamental es el bottom line, como dicen los ingleses, que el arte está siendo utilizado por personas que por un lado están muy interesadas en el dinero, en ganar dinero fácilmente, digamos, haciendo magia negra, es decir, yo cojo un urinario y digo que es arte y después compro 16 urinarios, los vendo a museos y digo que es la pera limonera. Y lo que vengo a decir es que estamos siendo engañados, que de nosotros depende el entrar al trapo de estas mentiras y de estos engaños y de esta magia negra, o que nos mantengamos firmes y digamos no a toda esa basura que nos daña moralmente, espiritualmente. Pero lo que pasa es que muchas personas que no forman parte de la élite, sino que han sido, digamos, contaminadas por el afán de lucro, por el gusto por el lujo, por el gusto por ser famoso, el gusto por tener cosas exclusivas, todo esto va unido, y entonces estas personas que en un principio son parte de la élite, pero quieren en el fondo que el brillo de toda ese falso brillo, digamos, pero bueno, para ellos es brillo, y entonces entran al juego. Y muchas personas del mundo del arte, del mundo académico, es decir, profesores, conservadores de museos, escritores, críticos de revistas, galeristas, pues digamos ponen su conciencia en el congelador y colaboran a no destapar esta realidad que yo destapo. Y yo me lo puedo permitir porque mucha gente me pregunta, ¿y tú por qué lo puedes hacer? Y los otros no. Digo, pues porque no vivo de ellos. Es decir, que un conservador que trabaja en un museo, pues vive del museo. Él no puede enfrentarse al mercado y él no puede es una mafia. Se puede enfrentar a la mafia.
Entonces, ni un profesor de universidad porque perdería su trabajo, ni un crítico porque perdería su trabajo en la revista, es decir, que estarían condenados al ostracismo, tendrían que cambiar de profesión literalmente. Esto pasa mucho, pasa en el mundo de la medicina, se ha visto muchas veces, ¿no? Médicos que denuncian la mentira de muchos tratamientos contra el cáncer o del tema de las vacunas, y entonces pues el colegio de médicos va contra ellos, les retira la licencia y ya no pueden ejercer. Y entonces, bueno, ¿a qué se dedica un médico si no puede ejercer? Pues es muy difícil sobrevivir. Entonces, por eso, digamos que es un ejercicio de gran heroísmo el que estas personas lo hagan. Yo no soy ningún héroe porque como yo soy freelance, vivo de mi trabajo independiente, soy autónoma, no dependo de ninguna institución, pues entonces tengo esa libertad de poder decir lo que pienso. Pilar, el arte, a tu juicio, ¿qué es lo que debería ser y qué es lo que es o qué es en lo que se ha convertido? Sí, pues el arte, como decía, está relacionado con lo religioso, y lo religioso tiene que ver con nuestro deseo de espiritualidad y de elevación. El arte siempre ha estado ligado con nuestro deseo de hablar a lo invisible, de hacer visible lo invisible, de sanar al hombre a través del amor y de la elevación y de la excelencia. Entonces, todo eso que acabo de decir no existe en el arte contemporáneo. El arte empezó con mi teoría, estoy escribiendo un libro al respecto, que se dedica a desentrañar cómo ha sido la historia del arte del siglo XX. Es un montaje, es una pura fabricación, no es verdad, no es la realidad, y empieza con Edvard Munch y la estética del lo feo, y del grito, el vómito, vamos al urinario, del urinario vamos a la basura, de la basura vamos bla bla bla, y hasta llegar a los años 90, cuando la impresentable Marina Abramovich hace una performance en el Museo del MoMA, en Nueva York, que para mí es uno de los templos del arte satánico, y hace un ritual satánico donde escribe por las paredes con sangre recetas de brujería, hechas con esperma, orina de la mañana, leche materna y sangre. Y esas porquerías pues nos hacen creer que eso es arte, y eso se llama spirit cooking, que es cocina espiritista, y demuestra bien dónde hemos ido. Entonces, eso es lo que es el arte hoy en día, es decir, satánico, no hay otra palabra, es decir, es un ritual satánico que intenta y consigue hacerle creer al público, por lo menos a una parte del público, que un urinario es una obra de gran interés, o que pintar las paredes con sangre y orina tiene gran interés, incluso tiene un valor económico, y hay gente que está dispuesto a pagar grandes cantidades de dinero. Entonces, lo que debería ser el arte es lo que he dicho antes, es decir, es excelencia, es amor, es elevación, y es hablar al invisible, y es sanar el alma humana, que el alma humana siempre está hambrienta de belleza, de bondad, de compasión, de unión con la humanidad. Esta perversión del arte, este arte satánico, como lo denominas, ¿podría ser una forma deliberada de ingeniería social, de intentar modificar la sociedad? A mí no me cabe la menor duda. Quiero decir, no es casualidad. Cuando uno se pone a estudiar quién ha escrito los libros de historia del arte del siglo XX, siempre llegamos a los mismos. Y son los que pululan, cuales buitres o cucarachas, alrededor de las galerías de arte de la mafia házara, que llamamos aquí la mafia házara, y que están relacionados con el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Whitney Museum, el Guggenheim. Y a partir de esos tres rituales, lugares de rituales satánicos, pues escribe la historia del arte, y es totalmente una mafia, es decir, que son muy pocos, y ellos son los que deciden cuál es es decir, que ellos instituyen, hay una frase muy típica de la historia del arte del siglo XX, que es a partir del urinario de Marcel Duchamp, ¿sí?
que luego si quieres hablamos de esto, porque no es de él, es un fraude, es una impostura. ¿Cómo? No, mostraba mi sorpresa. Anda, decía. Sí, he hecho un vídeo donde lo demuestro, y demuestro, bueno, esto ya está demostrado, que él no es el autor, sino que hay un plan detrás. Se llama Primera prueba de la conspiración del arte de la conspiración satánica del arte moderno. Está en mi canal, que se llama Pilar Baselga, como mi nombre, y entonces ahí, pues uno de los vídeos, que ya tiene 13.000 visitas, pues ahí doy las explicaciones de cómo hay un plan. Y mi libro lo que quiero es precisamente argumentar, pero con pruebas de textos, con documentos, donde cómo es una puritita manipulación e ingeniería social. Y esto está hecho a propósito, con un propósito claro. Hay que saber que precisamente porque el arte es donde el hombre, vamos a decirlo así, el arte es donde el hombre habla con Dios, ¿vale? Es así. Siempre ha sido así. Y precisamente quieren hacernos creer primero que Dios no existe, que no existe la bondad, la belleza, que no existe, que todo esto es opinable, que eso es relativo, y quieren dañarnos espiritualmente, o sea, violarnos. Es una especie de violación, ¿sabes? Cuando tú violas a un niño, lo rompes por siempre jamás. Ya nunca recuperará, es muy difícil, o sea, hace falta hacer un trabajo muy profundo para que ese ser que ha sido destruido en su más su corazón más íntimo, más profundo, ¿no? Pues están haciendo con el arte lo mismo. Nos están sometiendo a violación constante, nos están haciendo contemplar cosas que nos dañan moralmente, espiritualmente, y tenemos que hacer de la ola. Yo digo que si Velázquez viniera, cualquiera, Velázquez, incluso Goya, que siempre lo utilizan, sabes que a Goya siempre lo utilizan estos magos negros, siempre utilizan a Goya, porque Goya tiene una etapa de su vida que se llaman las pinturas negras, sí, y donde pinta cosas terribles, como por ejemplo un Saturno que devora, y unas pinturas negras oscuras, muy dramáticas, expresionistas, donde hay brujas, donde hay muecas, donde hay cosas muy grotescas. Y siempre se utiliza a Goya como el padre de la modernidad, y en cierto modo como diciendo, mira, como Goya lo hizo, pues esto está bien hecho. Yeah. La diferencia, que es fundamental para mí, es que las pinturas negras de Goya son pinturas de su intimidad. Hay que saberlo, los cuadros de Goya, esas pinturas no estaban expuestas en ningún lugar, era en su casa privada. Sabemos que las pinta después de pasar por una enfermedad muy grave, en la que pensó que se iba a morir, que las pinta más o menos entre 1822 y 23, sí, y es un grito. Es como es una terapia, es como un grito de desesperación sobre la condición humana, ¿no? Y es como podríamos decir como un diario íntimo. Ahora yo me pregunto, ¿tenemos derecho a publicar el diario íntimo de alguien? ¿Podemos hacer público un comportamiento, algo que uno crea de forma privada? A mí no me gustaría, yo no tengo escritos íntimos, pero no me gustaría que mi hijo, el día de mañana, si yo tuviera un diario íntimo, que él lo publicara. Yeah. No me gustaría nada. Es un horror, es una violación de mi intimidad. Y yo no estoy segura que las pinturas negras de Goya que se encuentran en el Museo del Prado, pues si Goya viniera, pues que estuviera de acuerdo de que eso estuviera visto ahí por todo el mundo. Porque cada uno tiene derecho a su intimidad, y en la intimidad hacemos cosas que no hacemos en público. Todos, ¿no? Además todo lo que es, digamos, en relación a nuestros fluidos corporales, para decirlo de alguna manera, eso es del ámbito de lo privado, y todos tenemos esas cosas, pero esas cosas quedan en el ámbito de lo privado, y es absolutamente indecoroso, irrespetuoso hacia una persona hacer público momentos de su vida íntima, de ese aspecto, ¿no? Lo que pasa es que yo lo cuestiono todo, como ves, yo cuestiono incluso, claro, que haya cuadros del Museo del Prado que se tengan que poner ahí. Yo creo que no todo se tiene que exponer, y si se expone, se tiene que exponer de cierta manera. Algunas obras no tienen que ser expuestas como se han expuestas, en mi opinión.
Hablabas hace un momento, comentabas de pasada que el célebre urinario de Duchamp podía ser una falsificación. ¿El caos que hay en el mundo del arte favorece precisamente la presencia de falsificaciones y falsificadores? Por supuesto, si es que viven de esto. O sea, hay conocidos más de una docena de falsificadores de cuadros, de pintores, ¿no? Algunos de ellos han sido condenados, han reconocido haber falsificado miles de obras. El último que yo sepa es un alemán que se llama Wolfgang Beltracchi, que fue condenado por la Corte de Colonia en el año 2011 y que él reconoció haber hecho al menos 300 cuadros. Caramba. Lo condenan, se portó muy bien en la cárcel, porque claro, él pintó, por cierto, seguía pintando porque es un gran pintor. Es que los copistas suelen ser muy buenos pintores. Y entonces cuando le entrevistan y le dice la periodista, ¿y qué tal? Y dice, hombre, ahora soy muy pobre, antes era muy rico. Dice, pero no sabes el gusto que me da pasearme por el MoMA y ver mis cuadros ahí colgados. No lo han matado, pero el MoMA no ha dicho esta boca es mía. Es decir, que en los museos hay cuadros que son falsos. Sin ir más lejos, en Madrid hay museos donde hay cuadros que se sabe que son falsos y no los retiran. Sería un escándalo reconocer que un cuadro es falso, pero yo creo que es mucho más escandaloso que nos enteremos que todo el mundo sabe que el cuadro es falso y que lo sigan colgando ahí, como si fuera chico. Claro, pero es que ellos deberían reconocer, pero ¿qué pasa? Detrás de los museos están las galerías de arte, detrás de las galerías de arte y los museos están el mercado del arte y las subastas. Entonces, si empiezan a decir, este cuadro es falso, este otro cuadro es falso, este cuadro es falso, y lo sabemos y tal y cual, entonces se va a la porra el mercado de las subastas. ¿Cómo puede ser que haya miles y miles y miles de falsificaciones reconocidas por una docena ¿cómo se llama?, de falsificadores y que no salgan a la luz esas falsificaciones? ¿Dónde están esos cuadros? Si los han comprado. O sea, ellos han vendido esos cuadros a coleccionistas, museos y galerías de arte. ¿Dónde están esos cuadros? Están en los museos colgando, lo que pasa es que no te lo dicen. Ya he desarrollado un ojo, como soy bastante experta ya con la edad. Por ejemplo, el cuadro este de Botín, que decían que era un Picasso, no sé si te acuerdas. Sí, hubo aquello fue muy celebrado en los medios de comunicación. Claro. Entonces, a ver, te lo pregunto a ti, Santiago. Tú tienes un cuadro de Picasso. Ojalá. Que vale en el mercado unos 20 o 30 millones de euros. Y tú lo quieres sacar de España. Claro. ¿Tú cómo haces? A ver, lo pones en un marco bien grandote, en un yate, y te arriesgas a que te pillen atravesando alguna frontera, o bien lo desmontas del bastidor, lo pones en el fondo de una maleta, que pasa perfectamente porque es lienzo, luego es tela. Entonces tú puedes viajar perfectamente con un Picasso en una maleta. Nadie se da cuenta. No pasa ningún control de nada. O sea que tu cuadro puede perfectamente aparecer pasado mañana en Londres o en Nueva York, en una subasta. Entonces, lo que yo digo en mi libro, porque comento este caso, es que lo que quería, ese cuadro para mí es más falso que falso. Vamos, es una vergüenza que el Reina Sofía haya dicho que eso es un cuadro de Picasso, porque yo, sin haberlo visto simplemente por la foto, ya te digo que no es un cuadro de Picasso de 1906. Y lo argumento, escribí un artículo en mi blog No Morir Idiota. Si la gente lo quiere ver, ponen No Morir Idiota, el Botín de Botín o el Picasso de Botín, no me acuerdo el título, y le saldrá el artículo donde argumento punto por punto, que si las cejas, que si el pelo, que si la nariz, que si el cuello, porque yo ya conozco mucho la obra de Picasso, he estudiado toda la vida estudiando el arte. Y bien, esto, ¿qué es lo que han conseguido? Han conseguido que un cuadro falso se convierta en un BIC, es decir, un bien de interés cultural, certificado por el Reina Sofía. Entonces le dicen, con el dedito así, eso está muy mal, no lo puedes sacar de España. Y Botín dice, bueno, vale, entonces no lo voy a vender en Londres, lo voy a vender en Madrid.
¿entiendes? Es decir, que ha conseguido la certificación de que es un cuadro auténtico. Por cierto, ese cuadro no lo tienen expuesto en el Reina Sofía, ¿no? El cuadro no lo tienen expuesto, yo no sé dónde está, no sé qué hacen con él. Yo creo que se han pillado, y esa es mi opinión, yo creo que es un cuadro falso, que cuando saltan, porque es que además hay que saberlo ya, cuando todos los medios de comunicación están hablando de algo, es que eso es del interés. O sea, ¿alguien se cree todavía a estas alturas que si el hermano de Emilio Botín quisiera hacer algún tipo de operación, o sea, esto está dirigido por el propio Botín? O sea, Botín ha montado todo el follón. Botín ha dado el soplo, ha dado el, ¿cómo se llama? El soplido de que dónde está el coche, de dónde está el barco, que dónde está el cuadro. Es el que ha dado la información a los periódicos para que hagan mucho bombo y platillo, para que se entere todo el mundo, que él tiene un Picasso estupendo y entonces el Reina Sofía viene, cae en la trampa o también está pringado, ahí no lo puedo saber. Dicen, oh, qué bonito, un cuadro de Picasso, es un bien de interés cultural. Ay, no, este cuadro no puede salir de España. Y entonces Botín está encantado. Está encantado, ha conseguido lo que quería, es montar un follón alrededor de un cuadro que es falso, y ahora resulta que es un bien de interés cultural, que eso no lo tiene cualquier cuadro, ¿eh? Esos son los cuadros de Velázquez, de Rivera, de Zurbarán y de... bien de interés cultural hay muy pocos. Sí, entonces, es increíble, o sea... Y es que ya está bien, o sea, lo primero que hay que pensar, cuando todo el mundo habla de algo, por ejemplo, me voy a otro tema, pero que también a mí me importa muchísimo, la historia de la manada, ¿no? Que tiene que ver con el arte, pero bien, 5 chicos y una chica, tal y cual, todo el mundo por las calles, las gorras feministas, de repente, 14 musulmanes o 12 musulmanes violan a una niña de 14 años atada a una cama y no sale nadie a la calle. ¿Cómo puede ser? O sea, cuando son cinco chicos españoles católicos que violan a una chica o no la violan o la abusan, yo qué sé, pues todo el mundo sale a la calle y cuando hay, o sea, no hay duda, la tuvieron atada durante 24 horas, la estuvieron violando a una niña que ha quedado traumatizada para el resto de su vida, la han matado en vida, 12 adultos de 30 años violando a una niña, ¿y eso no salen a la calle? Cuando la otra era mayor de edad. La otra chica, la de la manada, era una mayor de edad, ¿entiendes? Es que no, o sea, hay que ponerse ya de una vez, descolgarse de los medios de comunicación, y cuando vemos los medios de comunicación oficiales, sobre todo la televisión, la radio, los periódicos estos de los grandes medios de comunicación, hay que saber que todo lo que dicen tiene un interés, no es la verdad. Siempre hay que decir, ¿qué quieren que yo piense de esto? A ver, ¿qué me están diciendo que quieren que yo piense de esto? Ya por último, evidentemente, aparte de todo esto que hemos hablado, el arte contemporáneo es un gran negocio y a veces un negocio no muy limpio, porque se blanquean verdaderas fortunas a través de este sistema, ¿verdad? Mira, hay un titular que yo cito en mi libro del ABC que dice: arte, drogas y armas, la mejor inversión. ¿Qué tal lo ves? Arte, drogas y armas. ¿No está? ¿A quién invierte en drogas y en armas? ¿Y en arte? Pues los mismos. O sea, son bandidos, son piratas, son banqueros corruptos, es gente de muy mala. O sea, yo no estoy en contra de la gente que compra obras de arte porque les gusta el arte. A mí me parece muy bien, comprar lo que te dé la gana, pero la simple idea de que voy a comprar para invertir, que es lo que siempre está en todas partes, ¿sabes? Siempre te dicen, es que, ¿qué es lo que te dicen de una obra de arte? Es el precio, nada más. Medios, nadie te habla de la importancia de la obra de arte o de su calidad como obra en algún sentido. Además, está completamente sobrevalorado, hay que saber esto, ¿no? En el pasado, en el siglo XIX, no hace tanto tiempo, empieza con el siglo XX la historia de la pintura. Hasta el siglo XIX, los filósofos, estamos hablando desde Kant, pasando por Hegel, Schelling, Schopenhauer, Nietzsche, Wagner, que no era filósofo, pero bueno, era un gran artista, para todos ellos la música y la poesía era el arte verdadero, el arte superior, el arte supremo. Para los romanos,
el Longino, hay un librito muy bonito que se llama De lo sublime. Longino habla del arte, de lo sublime en el arte, y él está hablando de la retórica, es decir, de la palabra. Siempre el arte tiene que ver con la expresión excelsa del alma humana, en una manera que es intangible. Esto es muy importante decirlo, porque tanto la retórica como la poesía, como la música, y de hecho museo viene de santuario de las musas, y música viene de las musas, bien, porque todo eso es el verdadero arte, el arte verdadero, es el arte que habla a Dios, como decía antes. El arte para nosotros es lo que se compra y se vende y se especula. ¿Te das cuenta a qué bajo hemos caído? Hemos caído bajísimo. Somos una sociedad deleznable donde la gente especula, donde antes en el pasado la usura era pecado. Nadie prestaba a intereses. Hoy en día, si tú no tienes tu cuenta corriente a intereses, es que eres un tonto. Hasta el más simple operario tiene sus cuentas remuneradas. ¿Pero qué es una cuenta remunerada? Es que te den intereses por tu dinero, pero eso es usura. Eso es usura, que te den dinero por tu dinero cuando tú no has hecho absolutamente nada por él. No has hecho nada más que poner el dinero aquí y poner el dinero allá. Y toda la bolsa y todas estas especulaciones es un horror. Para mí, yo no lo entiendo. Entonces, bueno, pues lo que te decía, el arte siempre ha sido algo que es intangible, y en el mundo materialista denso, de especulación, de usura, de mentira, de engaño, de impostura, de fraude en el que vivimos, pues el arte es lo que es. Pues Pilar Baselga, su libro es Arte, Profanación y Magia Negra, donde plantea un punto de vista alternativo sobre el mundo del arte contemporáneo. Y aquí en Días Extraños, pues nos gusta traeros puntos de vista diferentes a lo que podéis escuchar en los medios tradicionales. Pilar Baselga, muchísimas gracias por acudir a la llamada de Días Extraños para compartir tu conocimiento. Muchas gracias, Santiago, a ti por haberme dado la posibilidad de expresarme y de haber hecho tan excelentes preguntas. Muchísimas gracias. Un saludo. Pues hoy nos hemos reunido, como dicen los sacerdotes cuando van a oficiar algún tipo de sacramento, nos aquí reunidos para celebrar una efeméride, una pequeñita efeméride de Días Extraños, porque en estas fechas la sección Economía Extraña del profesor Daniel Arias Aranda pues cumple un añito con nosotros. Daniel, bienvenido a Días Extraños un año después. Pues muchas gracias, Santi. Un añito después ya ha pasado, ¿no? De Economía Extraña, que cumplimos un año. Oye, no pensaba yo que ibas a durar tanto por aquí, que ibas a decir, oye, este programa es muy raro, yo soy un señor profesor universitario, pues casi que no. Y no, un año entero. Pues sí, un año entero que ha pasado muy rápido. El otro día, pues un poco viendo los distintos programas de Economía Extraña, miré las fechas y digo, madre mía, si es que el 3 de diciembre de 2017 fue cuando se publicó el primer programa, se llamaba ¿De dónde sale el dinero?, ¿no? Que fue precisamente en el Días Extraños número 31, que se llamaba La guerra nuclear en la antigüedad. Y tengo que decir que el programa ese pues tiene más de 100.000 descargas, que se dice pronto. Sí. Y luego lo que es el corte de Economía Extraña me he dado cuenta que tiene más de 50.000 descargas. O sea que bueno, la verdad es que funcionó ese primer programa bastante bien. Y bueno, a partir de ahí, pues en sucesivos programas hemos tratado en este año distintos temas, desde el neuromarketing, la desigualdad, la muy extraña economía del amor, que tratamos en un programa también. Hablamos también de por qué surgen las empresas y los españoles leen poco. Hemos hablado también de las crisis económicas y bueno, pues el más reciente que hemos hecho, que es el del blockchain, ¿no? Tenemos que reconocer que esto fue una apuesta extraña, nunca mejor dicho, por las dos partes, porque Días Extraños es un programa que no es propiamente de misterio, pero que sí tiene su dosis de misterio, que se centra en plasmar pues lo que es una época como esta, que tiene su punto insólito, su punto inédito, su punto chocante y a veces hasta grotesco, y claro, decir, la economía que pinta en todo esto. Pues la economía, cuando eres profano sobre todo, la economía puede ser muy extraña, ¿verdad?
Sí, la economía extraña es más extraña de lo que nos podíamos imaginar porque, aunque es una ciencia social, es una ciencia donde pues cada vez es más difícil hacer predicciones, ¿no? Porque, bueno, el mundo cambia muchísimo, no solamente cambia la tecnología, cambian las tendencias, cambia también el escenario internacional, entonces cada vez es más difícil, bueno, pues poder prever un poco pues cómo va a evolucionar la economía en sí, ¿no? Bueno, en todo caso, tengo que hacer, no puedo dejar de hacer dos cosas. La primera es agradecer en este año a dos factores, como diríamos los economistas, ¿no?, que han hecho posible el éxito de Economía Extraña. El primer factor al que tengo que agradecer, porque es fundamental y sin una duda, pues a un señor que se llama Santiago Camacho. Ese tiene poco mérito ahí. No, es gran profesional. Con mi experiencia es gran profesional y aún mejor persona. Y además es difícil encontrar personas que tengan un entusiasmo constante, ¿no?, y un esfuerzo y una ilusión. Y que, oye, que ha llevado a crear el podcast independiente más escuchado y más reconocido. Por lo tanto, Santi, personalmente y delante de toda la audiencia, pues te doy las gracias por haber apostado por esta economía extraña dentro de un programa de gran éxito, ¿no?, y por todo tu apoyo a lo largo de este año. Pues ahí el mérito es todo tuyo, porque además yo siempre pienso que, bueno, no, en su programa puede hacer apuestas y cuando se equivoca con una apuesta la culpa es suya, pero cuando se acierta el mérito no es suyo, el mérito es del profesional con el que ha acertado. En fin, dejemos los juegos florales, que esto ya es incómodo. Bueno, lo que es. Y el segundo factor son, por supuesto, los oyentes, ¿no?, esa extraña familia sin los cuales nada de esto tendría sentido, ¿no? Yo he buscado la primera acepción del diccionario de la Real Academia de la Lengua de la palabra extraño, ¿no? Entonces, extraño se define como de nación, familia o profesión distinta de la que se nombra o sobreentiende, en contraposición a propio. Esa es la definición. Anda. Mi reflexión de todo esto es que si lo propio en los tiempos actuales es seguir lo consabido, es decir, lo que todo el mundo espera en la senda, pues hacia el redil de lo convencional, a mí personalmente me encanta pertenecer a una extraña familia que busca más allá de lo aparente para encontrar respuestas en lo extraordinario, que es lo que hace Días Extraños. Por lo tanto, gracias a todos los que formáis y formamos la extraña familia, que somos una familia, oye, que semana tras semana nos reunimos en torno al podcast Días Extraños a estimular un poquito nuestra mente en aspectos fuera de lo esperado. Así que gracias una vez más a nuestros oyentes. Pues sí, gracias a los oyentes siempre. Y oye, pues para celebrar esto además me traías un tema que a mí últimamente me pilla de cerca. Como casi recién estrenado, ya llevo unos meses, trabajador por cuenta propia, que lo has titulado Aventuras y desventuras de montar una empresa, ¿era o algo así? Sí, aventuras y desventuras exactamente de crear una empresa, que es, bueno, un tema que no deja de tener cierta polémica, y lo vamos a ver, pero de una perspectiva como siempre extraña, ¿no? Vamos a girar un poquito el prisma de cómo nos muestran las cosas. ¿Sí? Y vamos a intentar ver en este aspecto nuevos detalles, nuevas perspectivas, e incluso nuevos colores en este proceso que, bueno, pues está también ahora pues muy de moda, sobre todo a partir de la crisis económica, en el que, bueno, pues parece que es que tienen que surgir emprendedores debajo de las piedras, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis un poquito de este proceso. Pues analicemos, que yo con lo de ser emprendedor creo que ya he cumplido. Lo que me vengas a decir me pilla un poco tarde y nada, el que se lo esté planteando, pues que tenga datos nuevos. Pues bueno, crear una empresa es una aventura, al fin y al cabo, ¿no? Es una aventura que puede convertirse en un sueño logrado maravilloso, pero es una aventura que también se puede convertir en una pesadilla, ¿no? A veces una pesadilla de la que cuesta años salir, ¿no? El alto nivel de desempleo, que aunque España siempre ha tenido un nivel de desempleo, lo veremos un poquito más adelante, superior al de la Unión Europea, a partir de la crisis, y especialmente para los jóvenes, en nuestro país pues ha instado a muchos políticos a fomentar el emprendimiento, casi como una receta mágica para que las personas pues creen empleo en lugar de buscar empleo, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años iba en el coche escuchando la radio y una
política bastante famosa de mi comunidad autónoma, pues hacía esa afirmación, ¿no? Es que ya no se puede buscar empleo, sino que lo que hay que hacer es crear empleo creando nuevas empresas, ¿no? Toma ya. Esto se ha dicho además, bueno, pues con mucha alegría, y a partir de ahí, pues muchas comunidades autónomas, entre otras pues en la que yo resido, pues empezaron a crear lo que se llamaban los programas de fomento del emprendimiento, ¿no? Que además pues están presentes en universidades, diputaciones, ayuntamientos, y también pues muchas iniciativas privadas se han unido con charlas, con cursos, con talleres. Entonces hoy lo que vamos a hacer es analizar este fenómeno desde una perspectiva primero de diferentes teorías del empresario. Vamos también a bordear un poquito la frontera que existe entre la economía y la psicología para entender primero si realmente esta tendencia al emprendimiento casi desbocada es la solución a todos nuestros males derivados del desempleo. Sí. Si realmente vamos a analizar también cualquiera, independientemente de su edad, de su experiencia, de sus conocimientos, puede ser empresario. Y si es cierto, que es la tercera idea que siempre se nos da, que con esfuerzo y tesón únicamente siempre se va a conseguir el éxito y pues seremos el empresario portada de las revistas económicas de moda. Estas son un poco las preguntas que nos vamos a plantear hoy. Eso último, y no voy a empezar por el final, pero no me resisto a hacer el comentario. Yo hace muchos años tuve una empresa que salió como el casi 90% de las empresas fatal en los 3 primeros años. Y fíjate, era la época de Mario Conde, era la época del yupismo, era la época en la que se llevaba ser un empresario triunfador, y eso era lo que creíamos todos, que simplemente a base de pico y pala y mucha ilusión se terminaba llegando. Y luego nos contarás si hace falta algo más. Pero bueno, comencemos por el principio. Bueno, pues precisamente con lo que acabas de comentar, luego vamos a enlazar un poquito más adelante, pero como bien dices, vamos a empezar por el principio y vamos a analizar qué es un empresario, ¿vale? Bueno, pues hubo 2 economistas que nacieron a finales del siglo XIX que definieron bastante bien lo que debe ser un empresario, ¿no? Primero fue un señor que se llama Frank Knight, que escribió un libro que se llama Riesgo, Incertidumbre y Beneficio, lo escribió en 1921, y define al empresario como aquel que asegura que la empresa genera dinero asumiendo y soportando un riesgo. Es decir, es un señor que asume un riesgo al llevar a cabo una empresa entendida como cualquier acción que involucra a un número de agentes económicos muy amplio. Agentes económicos son desde factores de producción hasta clientes. Y obtiene una recompensa que es el beneficio residual que obtiene y que a priori es incierto. Tú inicias un proyecto y bueno, pues no sabes muy bien qué beneficio vas a obtener, ¿no? Por lo tanto, hablamos del empresario como la persona que asume riesgos. Esa definición está bien, pero tenemos que complementarla para que sea, bueno, pues correcta, ¿no? Entonces hay otro empresario, se llama Schumpeter, que en el año 1912, un poquito antes que él, desarrolla lo que se llama la teoría del desarrollo económico y habla del empresario innovador. Es decir, el empresario es un señor que detecta una necesidad y pone en marcha una nueva oportunidad de negocio. Y entonces aprovecha una idea o una invención que aún no está explotada. ¿Qué ocurre normalmente en las empresas cuando surge una innovación? Pues durante un tiempo ostentas un monopolio, ¿no? Por ejemplo, suelo poner en clase un ejemplo que se entiende muy sencillamente, que es los bancos. A finales de los años 80, a principios de los 90, que eran los que se llaman las supercuentas, ¿no? Son cuentas corrientes, bueno, pues que generan un tipo de interés pues bastante alto. Todavía hay algún banco que las oferta. El primer banco que lo creó ostentó un monopolio que duró un tiempo y que desaparece cuando otros empresarios entran a copiarte. Es decir, si tú tienes una invención que funciona, otros van a copiarte. Pero hasta que te copian, y además te copian bien, que eso no siempre ocurre, pues tú tienes un periodo de monopolio donde, bueno, pues generas unos beneficios superiores a la media de la industria. Por lo tanto, uniendo las definiciones de Schumpeter y de Frank Knight, tenemos que realmente un empresario es un señor que asume riesgos, pero que también es un innovador. Esa es la diferencia entre un especulador y un empresario. Es decir,
Un especulador no tiene por qué ser innovador. Yo, pues, bueno, en la época anterior a la crisis económica, pues había gente que compraba pisos y a un precio, esperaba 6 meses y los vendía más caros. Desde el punto de vista de lo que es la definición clásica, esto no sería un empresario, sino una persona que especula, y especular es algo legal, quiero decir, bueno, es algo legal si se hace legalmente, como todo, ¿no? Pero si se hace sin información privilegiada, etcétera, etcétera. Pero bueno, una vez que tenemos esta definición de lo que es el empresario, a partir del siglo XX y sobre todo en su segunda mitad, surgen estudios en el ámbito de la psicología y de la economía y dirección de empresas que tratan de ahondar en cuáles son las cualidades que ha de tener un emprendedor, un empresario, ¿no? Estos estudios, que provienen mucho de la psicología, señalan virtudes como la iniciativa, el liderazgo, la creatividad o la capacidad de aprendizaje, entre otras muchas. Entonces, lo que se hace, pues sobre todo hasta los años 60 y 70, es buscar un perfil de emprendedor. Es decir, casi decir, bueno, vamos a hacer test psicológicos a personas y les vamos a decir si tienen capacidad de ser emprendedores o si no tienen ninguna capacidad, y más vale que se dediquen a otra cosa. Bueno, como todo tiene sus limitaciones y estos estudios, sobre todo a partir de finales de los 60, se dejan un poquito de lado porque no encajan, no parece que haya un perfil así absolutamente claro. ¿Qué ocurre? Que hay un periodo de posguerra, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa como en Estados Unidos, donde, bueno, pues esto se pone muy de moda también porque cuando termina una guerra surge una demanda creciente de todo tipo, ¿no? Es decir, termina la Segunda Guerra Mundial, Europa queda absolutamente, pues, destruida y entonces hace falta de todo. Hacen falta sillas, hacen falta mesas, hacen falta alimentos. Entonces, bueno, pues cualquier persona que inicialmente tuviera ciertos conocimientos de cómo fabricar, pues, cualquier producto de manera sencilla, alguien que, bueno, pues supiera cómo montar una mesa, una silla, rápidamente puede entrar a competir en el mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una demanda muy grande, ¿no? Tengo que decir que España, cuando surge el Plan Marshall lo realizan los Estados Unidos para ayudar a una Europa destruida y sobre todo de él se benefician, pues, el Reino Unido, se beneficia Alemania, se beneficia Francia, pero a España la verdad es que se benefició muy poco, ¿no? Aparte de recibir leche en polvo y queso cheddar, pues poco llegó, ¿no? De hecho, hay una película que yo recomiendo, que es una obra maestra para mí, se llama Bienvenido Mr. Marshall, que es fantástica y muestra, pues, que España tuvo que salir de la guerra civil española pues casi por sí sola, ¿no? Con lo cual... Hombre, Daniel, si me lo pones tan a huevo no me voy a poder resistir. Escuchemos esto. En fin, con aeroplanos de chorro libre, que decía Lolita Sevilla. Pues nada, continuemos con lo nuestro después de este pequeño interludio extraño, nunca mejor dicho. Perfecto. Bueno, pues entonces, después de la Segunda Guerra Mundial hay que reconstruir un continente. Además tenemos una mano de obra barata, con lo cual muchos individuos con pequeños capitales pues van creando empresas por toda Europa. De ahí el interés de los estudios que mencionábamos antes de conocer cuáles son las características del empresario. En esta época el paro tiende a cero, surge una luna de miel del crecimiento económico continuo que llega más o menos hasta la crisis del petróleo de los años 70. Tras esta crisis surge en España un fenómeno que ya era conocido en Estados Unidos mucho antes, ¿no? A la hora de crear empresas, que es la franquicia. Es decir, la franquicia tiene un papel muy importante en lo que es la creación de, no solamente la creación de empresas en España, sino también bueno, pues conseguir hacer un poco de colchón frente a la gran cantidad de paro. Me explico. Cae el franquismo y entonces el franquismo durante mucho tiempo tuvo muchísimas políticas proteccionistas que caen y entonces hay muchas empresas interesadas en el mercado español que ofrecen a potenciales empresarios locales la posibilidad de tener su negocio sin realmente tener conocimientos ni experiencia, ya que la franquicia es un sistema en el que una empresa matriz pone el conocimiento, también en inglés, yo intento evitar los anglicismos, pero aquí no lo puedo evitar, es el know-how, el saber cómo, para que un empresario local, pues poniendo el capital y sin conocer el sector,
pueda tener un negocio, ¿no? El ejemplo más sencillo pues son los restaurantes de comida rápida, ¿no? Donde, bueno, pues tú pones un capital, pones un local y ellos te dicen exactamente no solamente lo que tienes que vender, sino cómo lo tienes que cocinar, a qué precio, etcétera. Tú, una parte de tus ingresos pues va a la empresa matriz y otra parte de los... y por supuesto a la empresa matriz le pagas lo que se llama un canon, ¿no? De tal manera... De todas sí. formas, lo de las franquicias sé que es mucho más amplio, pero desde luego ha traído una cosa que a mí siempre siempre no, porque es un fenómeno relativamente nuevo, pero que siempre me ha espantado, que es aquello de que da igual a qué calle comercial, de qué ciudad, no te voy a decir solo de este país, prácticamente de qué país te vayas, que te vas a encontrar lo mismo. Es decir, yo tengo cerca de casa un par de centros comerciales, me da igual a cuál de los dos ir, porque básicamente las tiendas que hay son las mismas, y eso siempre me ha parecido un poco triste. ¿Qué le voy a hacer? Sí, es cierto, o sea, las grandes franquicias están presentes en todo el mundo y son también las más caras de conseguir. Si tú quieres montar, bueno, pues voy a decir una marca, ¿no? Si Sin problema, aquí podemos hablar bien y hasta mal de cualquier marca y de cualquier empresa. Perfecto, pues si tú quieres montar, por ejemplo, un Burger King, evidentemente el coste del canon es altísimo. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos Burger King. Además tú tienes que respetar pues un espacio alrededor del Burger King, no puedes poner uno al lado de otro, por lo tanto esos tipos de franquicias son muy caras. A ver, el modelo de franquicia invierte mucho en la marca, es decir, estas grandes franquicias que están en todos sitios y que en las calles principales de las grandes ciudades, en los centros comerciales siempre son las mismas, se basan en la identificación de la marca. Entonces, bueno, tú ves la marca, a partir de ahí la marca te hace lo que se llama un impulso de compra, ¿no? Directamente. ¿Qué ocurre? Que la franquicia ya a finales del siglo XX empieza a dar muestras de agotamiento. Es decir, ya hay muchas nuevas franquicias, pero que fracasan porque, bueno, es muy complicado ya competir, y además las franquicias de éxito, como hemos comentado antes, pues piden cánones muy altos, ¿no? Y ya los pequeños capitales les cuesta mucho trabajo acceder a la franquicia. O sea, hemos llegado a un punto donde ya la franquicia prácticamente ha llegado a un crecimiento muy pequeño, casi constante. Es bastante complicado, ¿no? Pero conseguir bueno, pues no es lo mismo montar un McDonald's en los años 70, que era un chollo, que intentar montarlo ahora, que es carísimo y es muy complicado. Bueno, la cuestión es que los índices de paro en España siempre han sido superiores a la media de la Unión Europea, y tras la crisis del año 2008 este problema se agudiza. En 2013 llegamos a superar el 25% de paro, pero es que si nos vamos al paro juvenil estamos hablando de cifras superiores al 50%, lo cual es para que salten todas las alarmas, ¿no? En este momento nuestros políticos, pues incapaces de incentivar políticas de empleo y desarrollo eficaces, y además lastrados por la crisis del ladrillo, pues buscan el maná, y el maná pues es el emprendimiento o el denominado espíritu emprendedor, ¿no? Que es receta fácil, donde se afirma, y si esas afirmaciones, si uno hace un poquito de labor de hemeroteca, se las va a encontrar muy fácilmente, para que sean los parados los que creen su propio empleo, y entonces yo a ellos les traslado la responsabilidad de disminuir el desempleo, ¿no? Qué bonito. Así de precioso, claro. Entonces surge la época gloriosa del fomento del espíritu emprendedor, que además esto del espíritu emprendedor tiene una denominación como muy épica, incluso romántica, ¿no? Entonces, pues todo el mundo se apuesta, se apunta, ¿no? a este fomento del espíritu emprendedor, instituciones públicas a nivel estatal, autonómico, local, universidades, por supuesto, también, pero también se apuntan gurús, políticos, empresas y más de un charlatán que otro, al que yo he tenido además la oportunidad de ir a alguna charla y salir bastante cabreado, pero bueno, eso lo comentaré después. ¿Qué se vende en esta idea del fomento del espíritu emprendedor? Pues la idea fundamental, y eso lo encontramos en numerosos libros además, es que cualquiera con tesón, esfuerzo y sacrificio puede ser un empresario de éxito. Eso era lo que me creía yo hace años. Exactamente. Con eso pues nos hemos casi criado pues algunos, y esta idea sigue todavía presente, insisto, incluso hasta en las universidades, ¿no?
Para ello se utilizan modelos de empresas y empresarios de éxito y se da la idea falsa de que las grandes empresas nacieron en un garaje. Esto es un mito muy, muy interesante, ¿no? Si algunos de nuestros oyentes han visto la película, pues no sé, de Facebook, o han visto la película del nacimiento de Apple, etcétera, etcétera. A ver, lo del tema del garaje, pues es muy bonito, vamos a ver, es muy mitómano, pero para que realmente la empresa dé un salto y se convierta en una multinacional, tú necesitas un capital inversor bastante grande, ¿vale? Es decir, hay unas, llamémoslas fuerzas financieras detrás, que son las que te permiten dar el salto. Facebook no hubiera sido el Facebook que conocemos actualmente si hubieran sido dos chavales en la universidad que crean una página para las tías buenas de la universidad, que es lo que aparece en la película, por lo menos en la que yo he visto, ¿no? Entonces se crea este mito del empresario exitoso que sale de la nada y se utiliza como una especie de anestesia ante la perspectiva del desempleo. A ver, el empresario exitoso que nace de la nada es factible más o menos hasta la crisis del petróleo, donde, bueno, pues tienes una sociedad que demanda muchísimos bienes, muchísimos servicios, y tú, sabiendo y apañándote y haciendo cosas, pues puedes conseguir ser un empresario de éxito. A mí me gusta mucho el ejemplo de un empresario, yo creo que en nuestro país no le hemos dado la suficiente importancia, que es Eduardo Barreiros. Eduardo Barreiros, gallego, empezó, haciendo modificaciones a motores de gasolina para convertirlos en diésel, y así pues que los camiones pudieran utilizar un combustible más barato. Este señor empezó prácticamente de la nada, pero claro, estaba en una coyuntura muy específica, en una España que necesitaba transporte, que necesitaba tractores, que necesitaba coches, y este señor creó un imperio incluso con la oposición de don Francisco Franco Bamonde, que apostaba por su SEAT, que la habría creado él. Es un ejemplo precioso, y además también recomiendo, hay un par de documentales en YouTube sobre Eduardo Barreiros, y de verdad que es un personaje que tiene un mérito brutal y que, pues en nuestro país quizás sea menos conocido de lo que se merece. Bueno, después de estos ejemplos vamos a las cifras directamente, y yo no quiero deprimir a nadie, pero voy a dar las que son. A ver, el 80% de las startups son empresas de nueva creación que surgen a partir de una idea, fracasan el primer año de creación. Y el 90%... Yo aguanté un poco más. Tú aguantaste un poco más, bueno, entonces estás en el 20% resta. Bueno, pero es peor, porque luego te crees que te vas a salvar y resulta que te mueres, pero más cansado. O sea, que no sé yo qué decirte. Exacto. Eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Pero es así. O sea, el 80% no llegan al primer año y el 90% no sobrepasan los 2 años. Además, si miramos el ranking que realiza el Banco Mundial, es un estudio que se llama Doing Business, que está también disponible en Internet, y buscamos la posición de España en ese ranking, estamos en el número 28 del mundo. Es decir, que por delante de nosotros están países como Polonia, Tailandia, las Islas Mauricio o Malasia. España no es actualmente, según este estudio, uno de los países más atractivos o donde sea más fácil crear una empresa. Doy fe. El primero de la lista, que interesará a nuestros oyentes, es Nueva Zelanda. ¿Vale? Es el top 1, ¿no? Por lo tanto, ante este panorama no parece que el espíritu emprendedor del que hemos hablado antes vaya fácilmente a alimentar al cuerpo físico emprendedor, porque aparte de espíritu, el hombre necesita alimentar su cuerpo, ¿no? Mayormente. Porque además las cifras nos dicen que el tiempo que requiere una empresa de nueva creación en España para lograr un cierto grado de relevancia es en torno a una década, 10 años si todo va bien, para lograr una posición, desde la cual a ti te permita cierto, lo que se llama poder de mercado, cierto control sobre tu industria, ¿no? Es decir, el tema es complejo. Entonces, la pregunta ¿es imposible ser emprendedor? ¿Qué respuesta podemos dar? Vamos a ver, no es imposible ser emprendedor, pero esta respuesta requiere un cambio de enfoque que elimine estas mentiras de este cuento del emprendimiento, estos mitos, esta visión épico-romántica, centrándose en la realidad.
Yo lo voy a ilustrar con un ejemplo que de principios de los 90. Yo, a principios de los 90, era estudiante de Economía y Dirección de Empresas, y los domingos me encantaba ver una cosa que se llama, o leer unas cosas que se llamaban las páginas color salmón de los periódicos, ¿no? Entonces, oye, a mí también, fíjate. Pues éramos dos devoradores de esa parte que venía en el centro del periódico, porque era un periódico muy gordo, El País, El Mundo. Entonces sacabas ese documento del centro y ahí pues te hablaba de la actualidad económica, de la evolución de la bolsa, en fin, para mí era la parte más importante en aquella época, ¿no? Y yo un día me encontré un anuncio en una página entera, además una página derecha, que normalmente suele ser la más cara, que decía lo siguiente: ¿has cumplido los 40? Es la hora de tener tu propio negocio. Eso en letras grandes y negras. Y a continuación enumeraba los requisitos para montar un restaurante McDonald's, ¿vale? Esta pregunta es muy relevante, porque además en la parte de abajo del anuncio complementaba otras preguntas no menos relevantes. Entre ellas estaba: ¿tienes experiencia de años en tu empleo actual? Uh-huh. ¿Conoces el mercado y tienes una cartera de clientes? Uh-huh. ¿Conoces lo bueno y lo malo de tu sector? ¿Conoces a tus competidores? ¿Sabes cómo lidiar con las dificultades de un negocio? Para mí, de verdad, que este es uno de los mejores anuncios de lo que es el verdadero espíritu emprendedor que puede alimentar nuestro cuerpo y nuestra alma. De todas formas, Daniel, tú y yo tenemos una telepatía especial, porque de algo muy parecido a lo que estás planteando hablo en la introducción del programa de esta semana, y desde luego tú no la has oído. Me pasa también con Perra de Satán, curioso. Ah, pues, en fin, no nos hemos puesto de acuerdo antes para nada, ¿eh? No, para nada. Por eso tiene especialmente gracia y es algo curioso. En fin. Me alegro de complementar entonces la introducción, ¿no? A mí de verdad que me gustaría encontrar el volver a tener este anuncio. Sí, de verdad que si alguien lo encontrara y me lo mandara, me gustaría ponerlo en una transparencia en clase, porque estas preguntas son cruciales. Es decir, iniciar un negocio sin tener respuesta a alguna de ellas te va a abocar al fracaso. Y la cuestión entonces es si un chaval de 20 y pocos años, que ha terminado una formación profesional, que ha terminado pues una titulación universitaria, puede responder afirmativamente a una de estas preguntas. La respuesta es obvia, y sin embargo, desde las instituciones, y soy yo el primero que, en fin, me tengo que dar latigazos en la espalda, les estamos contando que es cuestión de ilusión y tesón, y no lo es. La ilusión y el tesón son necesarias. Es como si quieres hacer una tortilla de patatas solo con patatas. No necesitas huevo, necesitas aceite de oliva, necesitas sal, necesitas conocimiento del sector. Entonces, y ya sale un poco el Daniel un poco cabreado, ya a mí los gurús del emprendimiento me recuerdan un poco a los santeros, a los charlatanes que iban de pueblo en pueblo, pues un poco aprovechándose de la ilusión y de la inocencia de los más necesitados. A mí ya, lo que comentaba antes, he estado en alguna de ellas y hay gente que da charlas por ahí que no ha creado una empresa en su vida. Sí, la de dar charlas. Bueno, sí, claro, la empresa de dar charlas sobre crear empresas, ¿no? Pero siempre en estas charlas, siempre las historias de éxito se presentan muy edulcoradas, ¿no? A mí, o lo que llevo haciendo un tiempo es contar historias del fracaso. Busco a empresarios que les ha ido mal, que ahora les puede ir muy bien, pero, bueno, pues como es tu caso, por ejemplo, ¿no? Que durante un tiempo pues creaste un proyecto, no salió bien, y de ahí es donde se aprende realmente. Es decir, los seres humanos fracasamos y nos levantamos y no pasa nada, y lo lógico es llegar al éxito tras 4, 5, 6 o 20 fracasos, ¿no? Yo hace poco leía que a la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, pues le rechazaron su proyecto 12 editoriales antes de publicarlo por primera vez. Lo que yo estoy seguro es que la versión número 12 de Harry Potter, que presentó, la número 13 que presentó a la editorial que finalmente pues se lo admitió, era distinta de la primera, porque tú vas aprendiendo a medida que te vas tropezando y vas mejorando las cosas, ¿no? Entonces, este es un hecho fundamental. Y aparte está el factor suerte y el factor carisma, ¿no? Es decir, si quieres crear tu propia empresa, tienes que tener un rodaje.
Y por supuesto, la ilusión y el tesón, que son condiciones necesarias, pero no suficientes, ¿no? Hombre, mis alumnos, que estarán algunos de ellos escuchando esto, les sonará familiar, pero siempre les comento que si no se ven como emprendedores, no pasa nada. O sea, el no ser emprendedor, el no tener espíritu emprendedor, no te hace un ser inferior, ni te hace peor persona, al contrario. ¿Qué es lo importante? Ser excelente en tu trabajo y tener una mente abierta para moverte con el mundo, ¿no? Y moverte con el mundo y también por el mundo, ¿no? Y trabajar por cuenta ajena siendo un excelente profesional es perfecto, no pasa nada, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Yo además recuerdo, esto lo cuento a modo anecdótico, que en una charla de estas a la que acudí de un gurú del emprendimiento, ponía de ejemplo a Cristóbal Colón. Decía, Cristóbal Colón era un emprendedor. Yo ya estaba no de color rojo, estaba de color morado y ya no pude evitar levantar la mano y responderle que Cristóbal Colón era un trabajador de cuenta ajena que trabajaba para la verdadera emprendedora, que era la reina Isabel la Católica, que es la que puso el dinero. Claro. O sea, Cristóbal Colón trabajó para ella, pero no era emprendedor. A lo mejor la reina Isabel era lo que se denomina ahora una business angel. Bueno, era un business angel, pero puso todo el capital encima. Y de hecho, fue luego la que nombró virreyes, es decir... Sí, la que explotó aquello, vamos. Exactamente. Bueno, ella y su marido, ¿no? Por supuesto, Fernando el Católico, ¿no? Y otra cosa que escuché también en una de estas charlas es que si tienes una buena idea, el dinero viene solo. Vale, pues esta es la primera frustración que uno tiene, ¿no? Generalmente en este mundo, no generalmente, voy a decir siempre, el que pone el dinero manda, venga de donde venga. Sean los business angels que hemos comentado antes, que son personas que normalmente tienen mucho dinero, grandes fondos, que se dedican a invertir en ideas novedosas, ¿no? Generalmente si tú tienes una idea y el capital o la mayoría del capital proviene de alguien, esa persona va a poner sus condiciones. Lógico. Igual que Isabel la Católica puso sus condiciones a Colón y oye, Colón en uno de sus viajes vino en la bodega del barco con grilletes, ¿vale? Porque, bueno, pues él hubiera querido ser el virrey y tal, y aquello, bueno, pues luego se solucionó, pero en principio tuvieron sus desacuerdos. Por otro lado cuidado con el tema de las deducciones y las subvenciones, que son el chocolate del loro, que llegan tarde y nunca y a veces en condiciones muy leoninas, ¿no? Hay muchísimas empresas que han obtenido una subvención pública y que luego esa subvención no se ha librado a tiempo, habiendo hecho esas empresas grandes inversiones en equipos para poder competir. Muchas han tenido quiebra técnica financiera simplemente porque nunca les llegaron esas subvenciones. Entonces, esta es otra idea que tenemos también que tener claro, que el dinero no viene solo, ¿no? Y otro argumento que se escucha también y que hay que desmontar es que una empresa exitosa se basa en un buen producto. No. Y lo voy a ilustrar con una idea que pongo también en clase, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en Google, podríamos decir, ¿qué es Google? Bueno, pues Google es, pues Google es un buscador. Y otro puede decir, bueno, Google es un buscador, pero también es un sistema geográfico de GPS de localización. Pero bueno, Google es también un sistema de correo electrónico. No, Google tiene una idea de negocio muy clara. Google compra y vende información. Y su sistema de correo electrónico, su buscador y su Google Maps son productos que sustentan esa idea de negocio. Pero la idea de negocio está por encima de los productos, ¿vale? Es decir, si yo tengo la mejor fregona del mundo y con eso me quiero hacer millonario, ten en cuenta que si funciona te la copiarán. A lo mejor tu negocio no son las fregonas, tu negocio es la limpieza. No sé si con esto se entiende un poco la idea, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, relativamente bien, ¿no? Por lo tanto, el otro argumento también es centrar todos nuestros esfuerzos en nuestra empresa. A ver, cuando tú te montas en un crucero o en un barco, lo primero que tienes que hacer son unas maniobras de qué hay que hacer en caso de emergencia, ¿no? Te tienes que poner el chaleco de seguridad, colocarte en determinados lugares para subirte en las lanchas o lo que sea para poder salir del barco. En una empresa tienes que tener un plan de entrada y un plan de salida.
Es decir, un gran error es seguir metiendo dinero en algo que no funciona de manera indefinida, y esto es muy español. Eso es sabiduría pura lo que acabas de decir. Mira, yo juego al póker, es una cosa que no he contado o he contado muy pocas veces, y la primera regla del póker, es más, si no vas a aprender otra, la única que tendrías que aprender es que el dinero que ya has puesto encima de la mesa no es tuyo. No pongas más para recuperarlo, sobre todo si la situación está en contra. Exactamente. O sea, tienes que tener en cuenta, igual que en el póker, si hay determinados objetivos económicos que no se han cumplido en una fecha determinada que tú has determinado en el plan de salida, como dicen los catalanes, plegamos o cerramos. Es decir, hemos llegado hasta ahí. Pero, bueno, muchas veces pues tienes o muchos empresarios tienen esa idea de, bueno, no, pero todavía no, pero es que no he metido suficiente. No, es decir, plan de entrada y plan de salida. Insisto, en las asignaturas que se dan en muchas universidades sobre creación de empresas, falta esa parte. Es decir, si tienes un local alquilado, previamente tienes que haber negociado con el dueño de ese alquiler que si las cosas no van bien, pues que tengas cierta flexibilidad a la hora de dejar ese local. Como eso, 10.000 cosas más, y eso no se suele hacer. Por lo tanto, como hemos comentado, ya pues cerrando un poco el tema, emprender es un camino de aventuras y de desventuras, pero más lejanas del romanticismo y más cercanas a la realidad, a las trincheras, como quien dice, ¿no? Pues Daniel, creo que hemos hecho una cosa de servicio público, sobre todo para la gente, y yo creo que es mucha, que en algún momento se le ha ocurrido, se le ha pasado por la cabeza montar una empresita, emprender, y bueno, está muy bien, es necesario incluso socialmente que haya quien lo haga, pero con todo el conocimiento y con toda la información de lo que se puede esperar allí. Muy bien, pues espero que así sea, y ha sido, como siempre, pues un placer. Un placer ha sido tenerte todo este año a nuestro lado, y esperemos que otro más, por lo menos. Pues eso, esperemos que dentro de un año pues sigamos haciendo economía extraña. Un abrazo, Daniel. Un abrazo muy fuerte.